Tema 10. Hidrostática, teoría y ejemplos. Un fluido es un conjunto de moléculas distribuidas al azar que se mantienen unidas por fuerzas cohesivas débiles, que pueden resbalar unas sobre otras y por las fuerzas ejercidas por las paredes de un recipiente. Por eso se da el nombre de fluido tanto a los líquidos como a los gases. Un líquido es prácticamente incompresible. En cambio, un gas puede ser fácilmente comprimido, ya que sus moléculas están muy separadas entre sí. El término hidrostática se aplica al estudio de los fluidos en reposo y la palabra hidrodinámica al estudio de los fluidos en movimiento. La parte especial de la aerodinámica que se ocupa del movimiento de los gases y del aire en particular se denomina aerodinámica. Para un material homogéneo se define la densidad, que es masa por unidad de volumen. En el sistema, las unidades serían en el sistema absoluto métrico CGS en gramos por centímetro cúbico, en el sistema absoluto métrico MKS en kilogramo por metro cúbico, en el sistema técnico métrico MKS en unidades técnicas de masa por metro cúbico y en el sistema técnico inglés en slugs por pie cúbico. Eh, Miremos la densidad del agua en cada una de estas unidades, su equivalente en cada una de estas unidades. La densidad del agua entonces sería 1 gramo por centímetro cúbico, que equivale a 1000 kilos por metro cúbico en el sistema absoluto métrico MKS, o equivale a 102 unidades técnicas de masa por metro cúbico, o 1,94 slugs por pie cúbico. La otra definición es el peso específico, que se define como el peso de una sustancia sobre su volumen. Sabemos que el peso de un cuerpo es masa por gravedad sobre volumen, pero masa sobre volumen es la densidad. Entonces podemos decir que el peso específico es la densidad por la gravedad. Sus unidades van a, como es peso sobre volumen, entonces van a ser en el sistema absoluto métrico CGS en dinas por centímetro cúbico, en el absoluto métrico MKS en newtons por metro cúbico, en el sistema técnico métrico MKS en kilogramos por metro cúbico y en el sistema técnico inglés sería en libras por pie cúbico. Obviamente estas dos son kilogramos, no como masa, sino como peso, y estas libras no como masa, sino como peso. Su peso específico del agua, entonces, según este caso y en esas unidades, equivaldría a 9800 dinas por centímetro cúbico o 9800 newtons por metro cúbico o 1000 kilos por metro cúbico o 62,35 libras por pie cúbico. La densidad relativa de una sustancia se define como la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Como tienen las mismas unidades, pues se van a cancelar y nos va a dar un valor numérico, como quien dice es adimensional. Es un número sin dimensiones. Presión de un fluido P. Es un hecho familiar que la presión atmosférica disminuye al aumentar la altura respecto al nivel del mar y que la presión manométrica debida únicamente al fluido en un lago o en un océano es tanto menor cuanto mayor es la distancia al fondo. En general, definimos la presión en cualquier punto como la razón de la fuerza normal de F ejercida sobre una pequeña superficie de A sobre el área de A. O sea que la presión es de F sobre dA. Si la presión es la misma en todos los puntos de una superficie plana finita, entonces diríamos que la presión es fuerza sobre área. Miremos ahora un pequeño elemento dentro del seno de un fluido. Es de fluido, pero vamos a suponer y vamos a tomar que es un pequeño elemento. Está un poco exagerado, pero bueno, para fines prácticos lo necesito de esa manera. Y vamos a definir que las profundidades, que vamos a tomar el nivel de referencia o el nivel cero, como el fondo del recipiente. Entonces, a cierta altura respecto al fondo Y, tenemos una fuerza hacia arriba que es igual a la presión por el área del elemento, por el área inferior.
vamos a tener, como aumentamos la altura 1 de Y, entonces vamos a tener otra presión sobre la superficie del elemento que hacia abajo, que sería P más de P por ese pequeño aumento de presión, que después vamos a ver que esa presión sería una disminución realmente por el factor del área. Y además tenemos el peso del elemento, Si miramos el elemento, las fuerzas que actúan sobre el elemento, entonces tendríamos que todas las fuerzas horizontales son iguales y se cancelan. Verticalmente tendríamos una fuerza hacia arriba que es la que trata de sacar el elemento del fluido, que sería la presión por el área. Y tendríamos ahora la presión más la pequeña presión, todo por área en la parte superior, que es esta misma que está acá, y tendríamos el peso del cuerpo del elemento hacia abajo. Entonces, si está en equilibrio, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y sería 0. Entonces, nos diría que la presión por A que va hacia arriba menos esta otra que va hacia abajo, que sería P más de P por A, menos el peso del elemento sería igual a 0. Aplicando propiedad distributiva aquí, destruyendo este paréntesis, nos quedaría P por A menos P por A menos de P por A menos, y el peso del elemento sería dm por G, y eso sería igual a 0. Podemos cancelar P por A, y nos daría que multiplicando por menos 1 y pasando esto al otro lado, entonces nos quedaría que de P por A sería igual a menos ρ, que es la densidad, por el pequeño volumen por la gravedad, porque sabemos que, el pequeño elemento de masa sería la densidad por el pequeño elemento de volumen. Entonces nos quedaría que de P por A sería igual a menos, pero el pequeño elemento de volumen sería el área, en este caso de la superficie, por el famoso de Y, por este elemento, por la gravedad. Cancelando A y A a ambos lados, tenemos que la diferencia de presión o de P sería menos ρg por dy. Dado que ρ y g son magnitudes positivas, de la ecuación anterior se deduce que a una altura de y positiva, aumento de altura respecto al fondo, corresponde una de P negativa, o sea, una disminución de presión. Si P1 y P2 son las presiones a las alturas Y1 y Y2 contadas por encima de cierto plano horizontal o nivel de referencia, en este caso que lo vamos a tomar en el fondo, tendríamos el punto Y1, tendría una presión P1, y la altura Y2, o sea, sobre la superficie, tendríamos una presión P2. La diferencia de altura Y2 menos Y1 sería H, ¿no? Y2 menos Y1 lo vamos a llamar H. Entonces, por integración de la ecuación anterior, tenemos que la integral desde 1 a 2 de ese pequeño elemento de presión sería menos ρg por la integral desde 1 hasta el punto 1 al punto 2 de ese de Y. La integral de dp es P, que evaluado en el límite superior es P2 menos la evaluada en el límite inferior P1, sería igual a menos ρg, y la integral de Y, de dy es Y, evaluado en el punto 2, en el límite superior, menos evaluado en el límite inferior. Entonces, si decimos que la presión en 2, que es sobre la superficie, realmente es la presión que está sobre la superficie del agua, que es la presión atmosférica, menos, y a la presión en el punto 1, lo vamos a llamar una presión P en general, cualquiera, sería igual a menos ρg en factor Y de Y2 menos Y1. Pero Y2 menos Y1 es la diferencia H, o sea, la profundidad respecto a la superficie. Entonces, la presión debida únicamente, esta presión que es debida únicamente al líquido, se denomina presión manométrica. Esto se llama la presión manométrica.
Si despejamos, la presión en el punto sería igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura, o sea, la presión atmosférica, la presión en uno o la presión P cualquiera en un punto cualquiera sería igual a la suma de la presión atmosférica hasta la superficie más la presión debida al líquido, que es esta. Y eso se conoce como la presión absoluta. Entonces la presión absoluta de un punto dentro de un fluido es entonces igual a la presión atmosférica más la presión del líquido que se produce a la profundidad H respecto a la superficie. O sea que la presión aquí P cualquiera sería la presión atmosférica hasta la superficie más la presión debida al líquido. Si se aumenta de algún modo la presión interna, o P sub A, o la presión atmosférica, ajustando por ejemplo un pistón sobre la parte superior del recipiente y ejerciendo una fuerza hacia abajo sobre él, la presión P a cierta profundidad aumenta exactamente en la misma cantidad. Principio de Pascal. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a cada punto del fluido y a las paredes del recipiente, que es lo que estamos tratando de aclarar en la parte anterior. El principio de Pascal queda ilustrado por el funcionamiento de la prensa hidráulica. Un pistón de sección pequeña A se utiliza para ejercer directamente una pequeña fuerza F sobre el líquido, que generalmente es aceite. Puesto que la presión P es la misma que se transmite sin disminución a todo el fluido y hasta el otro pistón, que es más ancho y de presión A, podemos concluir que como la presión es la misma, la presión sería por la parte izquierda, sería la fuerza F sobre A minúscula, sobre la sección de esta área, pero también esa misma P sería igual a la fuerza F dividida entre la sección que es más grande A. De esta última parte podemos decir que despejando la fuerza de la derecha nos quedaría igual a A, esta pasa a multiplicar acá arriba, quedaría A sobre A por F. Entonces, como A es mayor que el área de la derecha es mayor que de la izquierda, esta expresión de aquí es mayor que 1. Quiere decir entonces que la fuerza sobre el lado derecho es varias veces la fuerza que se ejerce sobre el lado izquierdo. Se deduce de esto que la prensa hidráulica es un dispositivo para multiplicar la fuerza por un factor igual a la presión de las áreas de los pistones. Los sillones de los barberos, dentistas, gatos hidráulicos para levantar autos y los frenos hidráulicos están basados en el mismo principio. Paradoja hidrostática. Siempre que tenemos en comunicación varias vasijas de formas diferentes, se observa que un líquido vertido en ellas alcanza el mismo nivel en todas. Dispositivos para medir presiones. Existen los manómetros, que son dispositivos que se emplean para medir presión de fluidos en sistemas cerrados, comparando la presión interna con la presión atmosférica. Y el otro dispositivo es el barómetro de mercurio, que específicamente es un dispositivo para medir la presión atmosférica. Miremos los primeros, manómetro de tubo abierto. Vamos a suponer que tenemos inicialmente un tubo en U donde las ramas del líquido están a la misma altura y lo conectamos a un recipiente que está a cierta presión P y cuando está cerrada la válvula. Después de que abrimos la válvula, inmediatamente esa presión actúa sobre la rama izquierda, haciéndola descender, y la otra aumenta, sube su altura, pues la altura aumenta. Entonces, respecto al fondo, el nivel del líquido queda en el lado izquierdo, queda a una altura H1 del fondo, y en la rama de la derecha queda a una altura H sub 2 respecto al fondo. Entonces, la presión, como la presión en el fondo es la misma en todos los puntos, la presión por la izquierda, por aquí, digamos, sería igual a la presión en este lado por el lado derecho.
que sería este lado. Entonces, por el lado izquierdo tendríamos que es la presión interna del cilindro que tenemos ahí conectado, más la presión manométrica, o sea, la presión debida a la altura H1, que sería la densidad del fluido, por la gravedad por la altura 1. Y sería igual a la presión en este punto, que sería igual por encima de este nivel, tendríamos la presión atmosférica más la presión debida a esta altura H2. Entonces, si pasamos al lado izquierdo, P sub A, nos quedaría P menos P sub A, sería igual a ρgH2 y pasando este al otro lado, ρgH1. Entonces, P menos P sub A sería igual a densidad por gravedad por, factorizando aquí nos quedaría H2 menos H, ρg en factor de H2 menos H1. Pero H2 menos H1 es la diferencia de altura de las columnas en las dos ramas, que se llama H. Entonces P menos P sub A sería ρgH. Esto es lo que se conocemos entonces nosotros como la presión manométrica. Si despejáramos la presión P para saber la presión dentro de ese recipiente, sería igual a la presión atmosférica, pasando esto al otro lado, sería igual a la presión atmosférica hasta aquí, más la presión debida a la diferencia de las columnas de líquido, en este caso a una altura, debida a una altura H. Y esto es lo que se conoce con el nombre de presión absoluta. Barómetro de mercurio. Vamos a suponer que a nivel del mar, tenemos un recipiente que contiene mercurio, tenemos un tubo de ensayo de aproximadamente 1 metro de largo, lo llenamos de mercurio, tapamos la boca superior y lo invertimos y lo introducimos dentro de este recipiente que contiene también mercurio. Inmediatamente vemos que empieza a descender por la parte interna del tubo. Como aquí no está llegando nada porque no entra presión atmosférica, la presión interna es 0. Y sobre la superficie del recipiente está actuando la presión atmosférica. Ahora, las alturas de las columnas respecto al fondo, tendríamos el nivel del recipiente, sería una H1 respecto al fondo, y la altura dentro del tubo sería una altura H2 respecto al fondo. A nivel del mar se notó que esta diferencia de alturas correspondía a 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de altura en mercurio. Entonces, sabemos que la presión en el fondo va a ser siempre la misma dentro del recipiente. Entonces, por la izquierda sería igual a la misma que hay por dentro del tubo. Entonces, por la izquierda tendríamos la presión en el fondo, sería la presión atmosférica más la presión debida a esta altura H1. Y sería igual a la presión por dentro del tubo, que tenemos que a nivel del fluido acá arriba, tenemos que la presión es 0, más la presión debida a toda esta altura que es H2. La presión atmosférica entonces sería, pasando esto al otro lado, densidad por gravedad por H2 menos densidad por gravedad por H1. Factorizando aquí tenemos que la presión atmosférica sería entonces densidad por gravedad en factor de H2 menos H1. O sea que la presión atmosférica sería la densidad por la gravedad por y H2 menos H1. H2 menos H1 es la diferencia de altura, que a nivel del mar sabemos que es 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros o 7.6. Entonces, la presión atmosférica sería entonces la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio, la diferencia de alturas, o sea, esa diferencia de altura. Sería la densidad del mercurio 13.6 gramos por centímetro cúbico por la gravedad, que tomándola como 980 centímetros sobre segundo por los 76 centímetros de mercurio de la altura. Esto nos daría 1.013 por 10 a la 6 dinas sobre centímetro cuadrado, que también sería igual a 1.013 por 10 a la 5 newtons
por metro cuadrado, que también sería equivalente a 14.7 libras por pulgada cuadrada, o se conoce también como 1.013 bares o 1013 milibares, que es lo que todas estas expresiones se denominan una atmósfera y equivale en 760 Thor, que es debido a Torricelli, que fue el inventor del barómetro de mercurio. Entonces, a dinas por centímetro cuadrado, esta fuerza en dinas por centímetro cuadrado es lo que se conoce como Pascal. O sea que la presión atmosférica serían 1.013 por 10 a la 6 pascales, o sea, dinas por centímetro cuadrado. Y a esta expresión de acá, que es libras por pulgada cuadrada, es lo que se conoce como PSI. O sea, sería 14.7 libras por pulgada cuadrada o 14.7 PSI. A veces se acostumbra a expresar la presión atmosférica en centímetros de mercurio. Sin embargo, un centímetro de mercurio no es una unidad de presión, puesto que la presión es la razón de una fuerza a un área. Fuerza o un peso, pues, dividida entre un área. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. La línea de acción de esta fuerza de flotación pasa por el centroide del cuerpo. Vamos a suponer que tenemos inicialmente cogido de un dinamómetro un objeto cualquiera de peso W y el dinamómetro nos está marcando una tensión en la cuerda T' o en el dinamómetro. Como está en equilibrio, la suma de fuerzas verticales sería cero, o sea que T menos W sería igual a cero. Si tenemos un recipiente dentro de otro y en uno de ellos a ras, el otro estaba más grande, está vacío, pero tenemos líquido sobre el recipiente interior, a nivel en su capacidad máxima, y luego introducimos este objeto, inmediatamente él desplaza una cantidad de agua igual a su volumen, o de líquido equivalente a su volumen, pero en agua o en líquido. Entonces, la sumatoria de fuerza, y obviamente nos parece que el dinamómetro inmediatamente baja de valor, disminuye el valor, que eso es común y lo hemos notado cada vez que nosotros sumergimos un cuerpo sobre el agua o dentro del seno de un fluido, vemos que experimenta una pérdida de peso. Entonces, si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas verticales sería cero, o sea, que el empuje, que es la fuerza que lo trata de sacar, más la tensión, tienen que ser iguales al peso del objeto en el aire. Entonces, el empuje más, pero la tensión, lo que marca aquí es lo que aparentemente nos parece que pesara cuando está dentro del líquido. Bueno, menos peso del aire sería igual a cero. Quiere decir que el empuje, o sea, la fuerza que trata de esa fuerza de flotación que trata de sacar al cuerpo, a la larga sería simplemente restar el peso del objeto en el aire menos lo que aparentemente nos pesa dentro del líquido. Si dado algún momento esta tensión se hace cero, o sea que se equilibra, flota solamente debido a dos fuerzas, o sea que W del líquido sería cero, no marcaría peso, no nos marcaría peso, entonces el empuje sería igual al peso del líquido desalojado. Como quien dice, sería el empuje del líquido, la densidad del líquido por el volumen sumergido en el líquido por la gravedad. Fuerzas contra un dique. El agua alcanza una altura h en una pared vertical de un dique y ejerce una fuerza horizontal que tiende a deslizarlo sobre su base y cierto momento que trata de hacerlo volcar alrededor del punto O. Calculemos la fuerza resultante, el momento resultante y la línea de acción de la fuerza resultante. No tendremos en cuenta la presión atmosférica puesto que actúa en la otra cara del dique. Aquí actúa presión atmosférica y por el otro lado también actúa presión atmosférica. Entonces,
La presión P a una altura sabemos que va aumentando a medida que nosotros, por ejemplo, sentimos la presión a medida que profundizamos respecto a la superficie. Si estamos dentro del fluido o en una piscina, notamos que inmediatamente descendemos, empezamos a sentir que aumenta la presión en nuestros oídos. Entonces, la presión a una altura y cualquiera respecto al fondo sería densidad por gravedad por a esta presión aquí, a esta profundidad. Estamos exagerando un poquito el valor, pues porque estos son infinitesimales, cantidades muy pequeñas. En este caso tendría esta área sombreada de aquí, la presión P sería la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas que sería H menos Y, o sea, en esta parte de la superficie sombreada. La fuerza contra la franja rayada entonces sería que dF es igual a P por dA. Entonces quedaría que sería ρ por G por H menos Y, que es la presión, por el dA. Entonces sabemos que sería densidad por gravedad por H menos Y, pero el área de esta sección de aquí sería la longitud L por el de Y. Y la fuerza total entonces sería que la fuerza sería la integral desde 0 a h de este dF. O sea que la fuerza total sería, sabemos que ρ es constante, G es constante, L es constante, entonces sale de la integral y nos quedaría simplemente por la integral de h menos y por el de y. Entonces, nos quedaría que ρ g L por la integral aplicando propiedad distributiva aquí tendríamos que sería la integral de 0 a h de h de y, h por dy menos la integral desde 0 a h de y por dy. Ahora, al integrar, la integral de y sería y, pero como se evalúa en límite superior que es h, nos quedaría h por h, nos daría h cuadrado. En el límite inferior es 0, entonces nos quedaría h por y, que es 0, entonces no aparece. Menos, aquí la integral de y sería 1/2 de y a la 2. Pero ese y cuando toma el límite superior, que es h, nos quedaría h a la 2 sobre 2. Cuando toma el límite inferior, pues se cancela. 2 medios menos 1 medio es 1 medio. Entonces nos quedaría que la fuerza resultante sería igual a densidad por gravedad por la longitud por h2 medios. El momento de la fuerza de F respecto a O, el momento de esa fuerza, entonces va a ser el momento de esa fuerza de F, o sea, ese de momento o de tau, sería Y, la altura Y, por el de F, por el de F que actúa sobre esa pared. O sea que sería Y por este dF, que ese dF es ρ G por H menos Y por L de Y. Entonces, el momento total respecto a O sería, el momento sería igual a la integral de este de tau, o sea, la integral de toda esta expresión que hay acá, que sería ρ, G, L, que son constantes, salen de la integral por la integral desde 0 hasta h de Y, h menos Y por dy. Entonces, ese momento resultante sería ρgl en factor de la integral. Aquí podemos aplicar propiedad distributiva, entonces quedaría la integral de 0 a h de y h de y o hy de y menos integral de 0 a h de y por este y nos daría y a la 2 por dy. Ahora, al integrar esta parte de aquí, tenemos que la integral de y es un medio de y a la 2. Cuando ese y a la 2 tome el valor de h, que haría h2 por esta h, nos queda h3 medios. Cuando evaluemos con el límite inferior, no aparece. Menos la integral y a la 2 de y sería 1/3 de y a la 3. O sea que cuando evaluemos ese y por h, nos quedaría h3 tercios.
Aquí, sacando como un denominador, nos quedaría que el momento resultante sería la densidad por la gravedad por h a la 3 sextos. Si h, trazo, es la altura por encima de O, la altura por encima de O que es el fondo, eh, para que se produzca el mismo momento, o sea, la altura que está actuando para que pueda producirse un momento en este sentido, momento de volcamiento, nos quedaría que F por H, por esa fuerza resultante por esa altura que vamos a calcular, en qué parte actúa, a qué altura actúa la fuerza resultante, sería igual a ρ GL por H tercios, que es esta parte de acá. H a la 3 sextos, que es el tau, que sería el momento resultante, todo este momento. Entonces nos quedaría que el H resultante sería ρ G L H sextos, que es la primera parte, dividido entre F. Pero es que F es ρ G L H a la 2 medios. Entonces cancelando ρ G L y nos quedaría aquí este 2 sube, este 6 baja, nos queda H3 dividido entre H2 que es H y nos queda 2 sextos que es un tercio. O sea que la fuerza resultante actúa para producir ese mismo momento, actúa a la tercera parte de la profundidad del embalse. O sea que actúa a 2 H tercios por debajo de la superficie del agua, o sea, 2 H tercios. Es a un tercio de la altura, pero desde el fondo hacia arriba, o también podemos decir que es a 2 H tercios respecto de la parte superior. Miremos las densidades de algunas sustancias. Entonces tenemos las sustancias y sus respectivas densidades. Ahora miremos el taller, hagámosle una captura de pantalla para tenerlo claro. Una captura de pantalla aquí. Una captura de pantalla. Una captura de pantalla. Y bueno, vamos a comenzar. El punto 2 dice lo siguiente. Que el líquido de un manómetro de tubo abierto, como indica esta figura, es mercurio, o sea que este líquido que tenemos aquí es mercurio. Y las alturas de la rama respecto al fondo son, por el lado izquierdo tenemos 3 centímetros y por el lado derecho tenemos que es 8 centímetros. La presión atmosférica vale 970 milibares, o sea que la presión atmosférica la tenemos en milibares. 970. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la presión absoluta en el fondo del tubo? O sea, ¿cuál es la presión acá en el fondo? La primera parte. La segunda dice que cuál es la presión absoluta en el tubo abierto a la profundidad de 5. Entonces, ¿cuál es la presión a 5 centímetros? Por debajo de la superficie libre y la presión absoluta del gas dentro del recipiente y cuánto vale la presión absoluta aquí del recipiente, que es a 3 centímetros pues, de profundidad. Vemos que este es el mismo nivel, 5 y 3 serían el total que es 8. Quiere decir que la presión aquí en la superficie del recipiente va a ser la misma que está acá. Eso lo vamos a probar. ¿Cuánto vale la presión? ¿Cuánto vale la presión manométrica del gas en centímetros de mercurio? Y si fuera agua, ¿cuánto? Entonces sería la presión P sub 2, acá la presión en la parte superior del tubo abierto, sería igual a la presión atmosférica y nos dicen que son 970 milibares. Entonces, sabemos que un milibar, 0.001 milibares corresponden a una dina por centímetro cuadrado. Eso es una equivalencia a la unidad. Entonces podemos cancelar milibares. Y podemos decir entonces que al multiplicar todo esto nos quedan 970.000 perudinas por centímetro cuadrado. Entonces la primera parte,
La presión en 3, acá en el fondo, sería la presión atmosférica que llega aquí, más la presión debida a todos estos 8 centímetros de mercurio, que sería su densidad por la gravedad por los 8 centímetros. Quiere decir entonces que la presión en el fondo sería 1.08 por 10 a la 6 dinas por centímetro cuadrado. Ahora, el punto B nos preguntan la presión a 5 centímetros de profundidad. Pues sería otra vez la presión atmosférica hasta aquí, que sería 970.000 dinas por centímetro cuadrado, más la presión debida a estos 5 centímetros de mercurio. Entonces sería 970.000 dinas por centímetro cuadrado más la densidad del mercurio por la gravedad por esa altura de 5 centímetros. Esa presión aquí a 5 centímetros de profundidad nos daría 1.04 por 10 a la 6 dinas por centímetro cuadrado. Ahora la C. La presión interna de aquí, pues ya podríamos decir que es la misma peso 4, que es la misma porque están a la misma altura, pero sin embargo vamos a probarlo. Sería que la presión en P, aquí la presión interna, más la presión debida a estos 3 centímetros que hemos llamado H1, sería igual a la presión en el fondo del recipiente, que es P3. Entonces, que sería 1,08 por 10 a la 6 dinas por centímetro cuadrado. Entonces, la presión P sería esos 1.08 por 10 a la 6, y pasando esto al otro lado serían menos 13.6 gramos por centímetro cúbico por la gravedad, que son 980 centímetros sobre segundo cuadrado, por la profundidad, que en este caso son 3. Eso nos daría entonces 1.04 por 10 a la 6 dinas por centímetro cuadrado. Queda probado que exactamente a la misma altura, no importa la rama, tenemos la misma presión. El punto D nos dice que qué pasaría, que cuánto es la presión, nos dice el D cuánto vale la presión manométrica del gas en centímetros de mercurio. Entonces, P4 menos PA sería igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Entonces nos sería que esa nueva altura sería igual a P4 menos PA, que son P4, que tenemos esta expresión de aquí, menos la presión atmosférica, que es esta, nos da 66.640 dinas por centímetro cuadrado, sobre la densidad del mercurio por la gravedad. Entonces, esa profundidad pues ya sabemos que es 5, pero vamos a demostrar aquí, demostramos que sería esa altura en mercurio. Ahora, si fuera agua, sería esa misma expresión, sería la densidad del agua por la gravedad por la nueva altura. Entonces esa nueva altura sería otra vez P4 menos PA, que es 66.640, pero la densidad del agua en este caso sería 1 gramo por centímetro cúbico por la gravedad. En ese caso, la altura que debería tener, si esto fuera agua, la altura serían 68 centímetros. 68. No 5 como aquí, sino que de aquí hacia arriba habrían 68 centímetros. Miremos el cuarto. Dice el cuarto que un tubo de 1 centímetro cuadrado está unido a la parte superior de un recipiente de 1 centímetro de altura, y de 100 centímetros cuadrados de sección. Se vierte agua dentro del sistema, llenándola hasta una altura de 100 centímetros por encima del fondo del depósito, como muestra la figura. Entonces las preguntas son: ¿cuál es la fuerza ejercida por el agua sobre el fondo del depósito? Entonces, esa primera parte sería que la presión menos la presión atmosférica, o sea, la presión únicamente debida al líquido, sería la densidad del agua por la gravedad por la altura total. O sea que la presión menos la presión atmosférica, o sea, como nos están pidiendo en el fondo, sería la densidad del agua, pero vamos a pasarla
a metros, o sea, en el sistema MKS, la densidad del agua sería 1000 kilos por metro cúbico, por la gravedad en este sistema sería 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y por la altura total, que 99 centímetros más un centímetro sería un metro. Entonces la presión menos la presión atmosférica serían 9800 newtons por metro cuadrado. Entonces, esa fuerza sobre el fondo sería la presión multiplicada por el área del fondo. O sea que la fuerza en el fondo sería 9800 newtons por metro cuadrado multiplicado por la sección, pero pasándola a metros, 100 centímetros cuadrados, sería 0,01 metros cuadrados. Como quien dice que la fuerza en el fondo serían de 98 newtons. La parte B pregunta que cuál es el peso del agua contenida dentro del sistema. Entonces, el volumen total de agua sería el volumen del depósito más el volumen del tubo. En agua, ¿no? Obviamente. El volumen total serían 100 centímetros cúbicos porque tenemos en el depósito 100 centímetros de sección por 1 centímetro, entonces sería 100 centímetros cúbicos más 99 centímetros de altura por 1 centímetro de sección, serían 99 centímetros cúbicos. Eso nos daría un volumen total de 199 centímetros cúbicos, o sea, 1,99 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Sabemos que el peso es masa por gravedad. Entonces el peso sería la masa, sabemos que es la densidad del agua por el volumen total por la gravedad. El peso entonces sería 1000 kilos por metro cúbico por el volumen total, que sabemos que es 1,99 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, por el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Cancelando metros cúbicos con metros cúbicos, tenemos que el peso sería, multiplicando todo esto, nos daría kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es newton, 1,95 newtons. La C dice que explique por qué no coinciden estos dos valores. Entonces no coinciden porque la fuerza en el fondo depende de la presión hidrostática total en el fondo y además del área del fondo, mientras que el peso total del agua es la fuerza gravitacional ejercida sobre toda la masa de agua. Bueno, dice que una pieza de aleación de aluminio y oro pesa 5 kilos. O sea que estamos hablando del peso en kilos. Se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en agua, y la balanza aparentemente pues indica 4 kilogramos. Dice, ¿cuál es el peso del oro en la aleación? Si la densidad relativa del oro es 19,3 y la del aluminio 2,5. Entonces, una primera ecuación que tenemos sería que el peso del oro más el peso del aluminio nos dan, vamos a pasar el peso de kilos a gramos, serían 5000 gramos. Una segunda ecuación sería que ese empuje, esos peso en el agua, sería lo que aparentemente pesa en el agua serían los 5000 menos el empuje, que el empuje sería el volumen por la densidad por la gravedad, pero densidad por gravedad sabemos que es peso específico, y como estamos hablando de peso de aquí, sería el volumen por 1, que en este caso estamos hablando de kilos de gramos por centímetro cúbico. Entonces, el peso en gramos, ¿no? Entonces, de aquí podemos deducir que el volumen serían 1000 centímetros cúbicos. Una tercera fórmula sería que el volumen total de la aleación sería el volumen del oro más el volumen del aluminio. Entonces, de la primera, vamos a decir que el volumen el peso del oro sería el volumen del oro por su peso específico más el peso del aluminio, que sería el volumen del aluminio por el peso específico del aluminio, y eso nos darían 5000. De la 3, podemos decir que el volumen del oro sería
más el volumen del aluminio sería igual al volumen B, que ya sabemos por la 2 que es 1000. Entonces, si reemplazamos 3 en 1, entonces vamos a decir que el volumen del oro por el peso específico del oro más el volumen del aluminio, pero el volumen del aluminio sería 1000 menos el volumen del oro de la 3 reemplazándola en la 2 por todo eso, por el peso específico del aluminio, y eso nos daría 5000. Entonces, tenemos ahora, bueno, entonces aquí tenemos que el volumen del oro, porque aquí al multiplicar aquí tenemos 1000 por el peso específico del aluminio y tenemos el volumen del oro por el peso específico del aluminio. Como tenemos volumen del oro aquí y volumen del oro acá, podemos factorizar el volumen del oro en factor de el peso específico del oro menos el peso específico del aluminio, serían los 5000, y estos 1000 por el peso específico del aluminio lo pasamos al otro lado. Quiere decir que el volumen del oro sería, aquí tendríamos 5000. Sabemos que nos va a dar 2500 porque tenemos 5000 aquí menos 1000 por el peso específico del aluminio, que es 2,5. Eso nos darían 2500. Entonces 5000 menos 2500 serían 2500. Y el peso específico del oro menos el peso específico del aluminio nos daría 16,8. Quiere decir entonces que el volumen del oro nos daría de 148,8 centímetros cúbicos. Ahora, el peso del oro sería el volumen del oro por el peso específico del oro. El peso del oro sería su volumen, que es 148,8 centímetros cúbicos, por su peso específico, que es 19,3 gramos por centímetro cúbico. Cancelamos centímetros cúbicos y nos da que el peso del oro serían 2871,84 gramos. Como quien dice, pasándolo a kilogramos, el peso del oro serían 2,87 kilogramos. El 8 nos dice que un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de arista, o sea, 10 por 10 de profundidad, flota entre dos capas de agua y aceite, como muestra la figura, estando la cara inferior a 2 centímetros, la cara inferior a 2 centímetros por debajo de la superficie de separación de los dos líquidos. Sabemos que el aceite es más liviano, que es menos denso que el agua, entonces va para la parte superior. La densidad relativa del aceite es 0,6. ¿Cuál es la masa del bloque y cuál es la presión manométrica en la cara inferior del bloque? Entonces, la primera parte. Sabemos que el empuje total sería igual al peso total. Entonces, el empuje total sería igual al peso del cuerpo. Como quien dice, el empuje total sería la suma de los dos empujes. El empuje que hace el aceite sobre el volumen sumergido en aceite, más el empuje que hace el agua sobre la parte, únicamente sobre la parte sumergida en agua. Y eso sería el peso total. Entonces, el empuje hecho por el aceite sería la densidad del aceite por la gravedad por el volumen sumergido en aceite, que es la gran mayoría, más el volumen en agua. El empuje del agua sería la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido en agua, que sería la más pequeña, y eso sería igual al peso de la madera, que sería la masa de la madera por la gravedad. Cancelando gravedad en todos lados, nos queda que la masa de la madera entonces sería igual a 0,6 gramos por centímetro cúbico por su volumen sumergido en aceite, que serían 100 por 100, que es la carga superior, y sabemos que esto mide 10 en total y está sumergido 2, entonces este pedazo es 8. Eso nos dan 800 centímetros cúbicos, más la parte sumergida en agua, entonces serían los otros 2 multiplicado por 10, como quien dice 200 centímetros cúbicos.
Cancelando centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y estos centímetros cúbicos con estos centímetros cúbicos nos dan gramos más gramos. Como quien dice, la masa de la madera ya realizando toda esta operación y nos daría que la masa de la madera sería 680 gramos. Para calcular la presión manométrica en la cara inferior del bloque, entonces tendríamos que la presión menos la presión aquí menos la presión atmosférica sería igual a la densidad del aceite por la gravedad, por la altura del aceite, o sea, esta presión que hay aquí, debida a esta altura, más la presión debida a los 2 centímetros de agua. Como quien dice, la presión menos la presión atmosférica, la presión en el fondo menos la presión atmosférica de la superficie, sería la densidad del aceite por la gravedad por la altura, que sabemos que la altura completa del aceite son 10 centímetros. Más 1 gramo por centímetro cúbico, que es la densidad del agua, por 980 por solamente estos 2 centímetros de profundidad. Entonces nos quedaría que la presión manométrica en el fondo serían 7.840 dinas por centímetro cuadrado. El 10 nos dice lo siguiente. Dice que un bloque de madera que tiene 60 centímetros de largo por 30 de ancho por 5 de grueso o de profundidad y que su densidad es 0,6. ¿Qué volumen de plomo, acá, qué volumen de plomo ha de sujetarse debajo de él para hundir la madera en el agua en calma, de modo que la parte superior del sistema coincida justamente con el nivel del agua? Entonces, el empuje total sería igual al peso total. El empuje total sería el empuje hecho sobre el plomo más el empuje hecho sobre la madera y sería igual al peso del plomo más el peso de la madera. Entonces, el empuje hecho sobre el plomo sería la densidad del agua porque está sumergido en agua por la gravedad, por el volumen del plomo, más el empuje hecho sobre la madera sería la densidad del agua por la gravedad, por el volumen sumergido de la madera. Y eso sería igual al peso del plomo, que el peso del plomo sería la densidad del plomo por el volumen del plomo por la gravedad, más el peso de la madera, que sería la densidad de la madera por el volumen de la madera por la gravedad. Entonces, cancelando G en toda la ecuación, nos quedaría, nos daría la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico por el volumen del plomo, más la densidad del agua por el volumen de la madera. Sabemos que el volumen de la madera es 30 por 60 por 5, que nos da 9.000 centímetros cúbicos, sería igual a la densidad del mercurio, del plomo, perdón, que es 11.3 gramos por centímetro cúbico por el volumen del plomo, más la densidad de la madera, que es 0,6 gramos por centímetros cúbicos por el volumen de la madera, que ya sabíamos que son 9.000 centímetros cúbicos. Entonces, cancelando gramos por centímetro cúbico, gramos por centímetro cúbico, o sea, dividiendo por gramos por centímetro cúbico toda la ecuación, nos quedaría que, dice que un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de arista, 10 por 10 por 10 de profundidad, de fondo pues, y de densidad 0,5 gramos por centímetro cúbico, flota en agua. Se vierte en el recipiente aceite de densidad 0,8 gramos por centímetro cúbico hasta que la superficie de la capa de aceite se encuentre 4 centímetros por debajo de la cara superior del bloque. Preguntan qué espesor tiene la capa de aceite, que no sabemos qué valor es, y que cuál es la presión manométrica en la cara inferior del bloque. Bueno, sabemos que el bloque tiene 10. Como aquí hay 4 centímetros de aquí a aquí, quiere decir que X más Y darían 6 centímetros. ¿Listo? Entonces,
quedaría la densidad de la madera, es la masa de la madera por el volumen de la madera. Entonces la masa de la madera sería su densidad, que es 0,5 gramos por centímetros cúbicos, por el volumen de la madera, que es 10 por 10 por 10, como quien dice 1000 centímetros cúbicos. Cancelando centímetros cúbicos, nos queda que la masa de la madera serían 500 gramos. Ahora, el empuje total sería el empuje hecho sobre por el aceite, sobre la parte sumergida en aceite, sobre esta partecita de aquí nomás, más el empuje hecho por el agua, que sería debido a esta profundidad respecto, y sería, todo eso sería igual al peso del cuerpo. Entonces, la densidad, el empuje del aceite sería la densidad del aceite por la gravedad por el volumen sumergido en aceite, más el empuje debido al agua sería la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido del bloque en agua, y eso sería igual al peso, que sería la masa de la madera por la gravedad. Cancelando gravedades, tendremos entonces la primera, que nos daría, la primera ecuación nos daría que 80Y, bueno, tendríamos la densidad del aceite es 0,8 por el volumen sumergido en aceite. Entonces el volumen sería 10 por 10, 100 por la profundidad Y. Entonces 100 multiplicado por 0,8 nos da 80Y, más la densidad del agua es 1 por el volumen sumergido en agua, que sería 10 por 10, 100 por la profundidad es X, entonces 100X. Eso me daría la masa de la madera. La segunda ecuación nos daría que este X es igual a 6 menos Y, o sea que X más Y sería X más Y más 4 serían 10, o sea X más Y me daría 6 nomás, y X sería 6 menos Y. Entonces, desplazando 2 en 1, tenemos que 80Y más 100 por X, pero X podemos decir que 6 menos Y sería igual a 500. Como quien dice, 80Y aquí nos daría menos 100Y, me daría menos 20. Aquí nos daría 600, sería igual a 500. Multiplicando por menos 1 y pasando esto al otro lado, sería 20Y, sería igual a 600 menos 500, que es 100. O sea que Y sería igual a 5 centímetros. Bueno, ¿cuál es la presión en la cara inferior del bloque? Entonces, presión menos la presión atmosférica, acá arriba, sería la densidad del aceite por la gravedad por eh, la altura de la columna de aceite, más la densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna del agua. Entonces sería 980 centímetros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, por, aquí factorizamos la gravedad, por, aquí la densidad del aceite es 0,8 gramos por centímetros cúbicos, por la altura del aceite, que ya es Y, la profundidad del aceite que dijimos que es 5 centímetros, más la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, por la profundidad del agua. Si sabemos que y es 5 y 4, 9, aquí queda 1 centímetro nomás de profundidad, sumergido en agua. Entonces, esto nos daría que la presión manométrica en el fondo del cubo sería 980 por, aquí nos da 4, 4 más 1 nos daría 5 gramos por centímetro cúbico. Entonces, la presión menos la presión atmosférica, o sea, la presión manométrica, sería 5 por 980, que es 4.900 gramos centímetros sobre segundo cuadrado, es dinas, por gramos centímetros sobre segundo cuadrado, es dina, sobre centímetro cuadrado. Bueno, esa sería entonces la presión manométrica en el fondo.
El 14 dice que una esfera hueca de radio interior 9 centímetros y de radio exterior 10 centímetros flota en un líquido de densidad relativa 0,8, este líquido, quedando la mitad fuera del líquido. Eh, Calcúlese la densidad del material que forma la esfera, la densidad de esta esfera hueca. Y cuál sería la densidad del líquido para que la esfera hueca quedara justamente sostenida cuando estuviera sumergida por completo. Entonces, la parte A nos dice lo siguiente, que el empuje es igual al peso total, pero el empuje es solamente sobre la parte sumergida, sería la densidad de ese fluido por el volumen sumergido por la gravedad y sería igual al peso de la esfera, que sería el peso de toda la densidad de la esfera por el volumen de la esfera, que en este caso tenemos que tener cuidado porque habría que restar, el volumen no es macizo, por la gravedad. Cancelando gravedad y gravedad nos quedaría que la densidad del fluido es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, pero el volumen de la esfera sumergido es la mitad del volumen de la esfera. O sea, el volumen de la esfera es 4 tercios de pi r3, pero como es la mitad, entonces sobre 2 sería igual al el peso específico de la esfera o la densidad, perdón, la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. El volumen de la esfera sería 4 tercios de pi r3, pero como tenemos, es hueca, tenemos que decir es 4 tercios de pi por R3, que es el exterior, menos R3. Cancelando 4 pi tercios y 4 pi tercios, nos quedaría entonces que 0,4 por 10, que es el radio exterior de la esfera al cubo, sería igual a la densidad de la esfera por el radio exterior es 10 centímetros menos el interior 9 centímetros. Cancelando al elevar las unidades, cancelando todos los centímetros al elevarlos cúbicos, nos quedaría entonces que 0,4 gramos por centímetro cúbico por 1000 nos daría 400, igual aquí la densidad de la esfera por 1000 menos 9 al cubo nos daría esa diferencia 271 veces la densidad de la esfera. Entonces la densidad de la esfera sería 400 dividido entre 271, nos quedarían en gramos por centímetros cúbicos. Esa es la densidad de la esfera. Nos dice la segunda que cuál sería la densidad del líquido en el cual la esfera pudiera quedar completamente sumergida. Entonces, el empuje total sería igual al peso de la esfera. El volumen, el empuje total sería la densidad del fluido por el volumen sumergido total de la esfera total por la gravedad, y eso sería el peso, la densidad de la esfera por el volumen de la esfera, que sería la parte solamente la sombreada, que es lo que decíamos ahora, por la gravedad. Cancelando gravedad y gravedad nos queda que la densidad entonces del fluido sería la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Pero es que el volumen de la esfera no más, como es hueca, sería 4 tercios de pi de en factor de R3, que es el radio exterior menos el radio interior, sobre el volumen total de la esfera, que es 4 tercios del radio exterior al cubo. Cancelando 4 tercios de pi, 4 tercios de pi, nos quedaría que la densidad la densidad del fluido sería 1,48, que es la densidad de la esfera, por 271, que nos da la resta de R3 menos R3, que nos da 271, sobre 1000, que sería el radio exterior al cubo. Todo eso nos va a dar en gramos sobre centímetro cúbico.
Entonces la densidad de la esfera debería ser de 0,4 gramos por centímetro cúbico. La densidad del líquido para que ella se hundiera y quedara flotando dentro del fluido. El 16 nos dice lo siguiente. Cuando un salvavidas que tiene un volumen de 0,75 pie cúbico se sumerge en agua de mar, densidad relativa de 1,1, soporta justamente un hombre que pesa 100 libras. Soporta justamente un hombre que pesa 100 libras. La densidad relativa sería 1,2. Con los 2 décimos de su volumen, 2 décimos por encima del agua. ¿Cuál es el peso por unidad de volumen del material que forma el salvavidas? Entonces, tenemos que el empuje total, o sea, el empuje hecho sobre el hombre y sobre el salvavidas, sería igual al peso total, o sea, el peso del hombre más el peso del salvavidas. Sabemos que el peso específico es peso por unidad de volumen, pero que el peso sabemos que es masa por gravedad sobre volumen, pero masa sobre volumen sabemos que es densidad, o sea que el peso específico sería la densidad multiplicada por la gravedad. Entonces la densidad del agua dice que es 1 gramo por centímetro cúbico. Si la multiplicamos por el valor de la gravedad, que es 980 centímetros sobre segundo cuadrado, eso nos daría 980 gramos centímetros sobre segundo cuadrado ondinas por centímetro cúbico. Vamos a multiplicarlo por la unidad, la equivalencia entre dinas y libras. Entonces sabemos que 0,2247 libras es exactamente decir 10 a la 5 dinas. Esto es la unidad. Cancelando, vamos a cancelar dinas por aquí ahora. Y vamos a pasar esos centímetros a pies. Entonces sabemos que la equivalencia, que un pie equivale a 30,48 centímetros. Entonces, como estamos hablando de cúbicos, entonces tenemos que elevar al cubo. Quiere decir que cancelamos dinas con dinas. Cuando elevemos estos centímetros cúbicos se cancelarían con las unidades centímetros cúbicos de acá. Y eso nos daría entonces que el peso específico del agua serían 62,35 libras por pie cúbico. Ahora, la densidad, el peso específico del agua de mar es 1,1 veces el peso específico del agua. O sea que la densidad del agua de mar sería 68,58 libras por pie cúbico. Ahora, el peso específico del hombre dice que es 1,2 veces el peso específico del agua. Entonces el peso específico del hombre serían 78,82 libras por pie cúbico. El empuje sabemos que es la densidad por el volumen sumergido por la gravedad. O en otras palabras, sabemos que la gravedad por la densidad nos daría el peso específico. El empuje sería el peso específico por el volumen. Entonces el peso total sería igual al empuje total. El peso total sería el peso del hombre más el peso del salvavidas. Sería igual al empuje total que hace el agua de mar sobre el hombre y sobre el salvavidas. Entonces nos daría el peso del hombre son 160 libras más el peso del salvavidas sería el peso específico del salvavidas por el volumen del salvavidas y eso sería igual al empuje hecho sobre el hombre, que sería el agua de mar, porque está sumergido en agua de mar, el peso específico del agua de mar por los 8 décimos de su volumen, porque son los sumergidos en el agua de mar, más el empuje hecho sobre el salvavidas sería el peso específico el peso específico del agua de mar, porque está actuando sobre el salvavidas por el volumen del salvavidas. Entonces, 160 libras más. Aquí tenemos que YS por el volumen del salvavidas que nos dijeron que era 0,75 pies cúbicos. Eso sería igual a el peso específico
del agua de mar, que sería 68.58 libras por pie cúbico, por los 8 décimos del volumen del hombre, que sería su peso dividido entre su peso específico, que es 74.82, más el peso específico del agua de mar, que es 68.58 por el volumen sumergido, o el volumen, perdón, del salvavidas, que sabemos que es 0,75 pie cúbico. Entonces, podemos libras por pie cúbico de aquí cancelarlo con estas libras por pie cúbico de acá, estos pies cúbicos de aquí con estos pies cúbicos de acá. Acá nos están dando libras, aquí nos están dando libras solamente, y aquí libras. Entonces, sería que Y sub S por 0,75 pies cúbicos sería igual, cuando multipliquemos esto, nos daría 117.32 libras, más estos dos nos daría 51.435 libras, y estos 160 pasarían a restar. Entonces, el peso específico del salvavidas serían, esta resta nos daría 8.76 libras sobre el volumen del salvavidas, que es 0,75 pies cúbicos. O sea que el peso del salvavidas, el peso específico del salvavidas sería 11.7 libras por pie cúbico. Veamos el 18. El 18 nos dice lo siguiente. Dice que un cilindro hueco de 20 centímetros de diámetro flota en agua con 10 centímetros de su altura por encima del nivel del líquido. O sea que aquí tenemos 10 centímetros. ¿Listo? Dice, cuando se suspende un bloque de hierro de 10 kilogramos de su fondo, la densidad es 7,8 gramos por centímetro cúbico. Si el bloque de hierro se coloca ahora dentro del cilindro, ¿qué parte de la altura de este se encontrará por encima de la superficie del agua? Entonces, vamos a mirar. Tenemos aquí que la altura del cilindro es H, o sea, este es H. Lo que va a quedar, vamos a llamarlo, cuando esté por el bloque, esté encima, dentro del cilindro, él va a hundirse un poco más, y vamos a llamar Y a la altura que vamos a calcular. Esto sería entonces, el otro pedazo sería toda la altura H menos ese pedazo. Y en este caso también tendríamos que el empuje total sería igual al peso total. En este primer caso de acá, dice que en la primera parte que hay 10 centímetros de esa altura inicial del cilindro, está por encima de la superficie del líquido. O sea que el otro pedazo, el sumergido, sería todo el H menos 10, que sería este. Y también el empuje total aquí sería igual al peso total. Bueno, entonces, del sistema 1 tenemos que el peso específico del agua por el volumen sumergido en el caso 1, más del cilindro sumergido en el caso 1, más el peso específico del agua por el volumen sumergido del hierro, o sea, el total en este caso, va a ser igual al peso del cilindro, de todo el cilindro, más el peso del bloque de hierro. Ahora, en el cuerpo 2 tenemos que la densidad del agua por el volumen sumergido, porque el volumen sumergido del cilindro en la parte 2, porque ya el otro está dentro, entonces solamente por la parte sumergida, que sería esta, sería igual otra vez al peso del cilindro más el peso del hierro. Como estas dos partes de la ecuación 1 y la ecuación 2 son iguales, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, pero estos dos son iguales, podemos igualar estas dos partes de acá, que la densidad del agua por el volumen sumergido en el caso 1 más la densidad del agua por el volumen del hierro, el peso específico del agua, perdón, por el volumen del
hierro sería igual al peso específico del agua por el volumen sumergido del cilindro en el caso 2. Entonces, la densidad del agua y densidad del agua, peso específico, perdón, se cancela. Entonces nos quedaría que el volumen sumergido en el caso 1 del cilindro sería pi r2 por h, pero la parte sumergida es h menos y. Sería más el volumen sumergido de hierro, que sería el peso del hierro sobre su peso específico, y sería igual al volumen sumergido en el caso 2, que sería pi r2 por la altura sumergida en ese fluido, que en este caso sería h menos y. Entonces, pi r2 en factor de h menos 10 más, aquí tenemos que es 1000, es el 10.000 gramos, que es el peso del hierro, por dividido entre su peso específico, que es 7,8. Eso es igual a pi r2 en factor de h menos y. Entonces, con estos gramos, los centímetros cúbicos suben y nos quedaría pi r2h más pi r2 por 10 centímetros, más esta parte nos daría 1282,05 centímetros cúbicos, y sería igual a pi r2h menos pi r2y. Pi r2h y pi r2h se cancelan, entonces nos quedaría que 314,16 centímetros cuadrados por y, que sería esta parte, pasándola al otro lado, sería igual a 3114,6 centímetros, que daría esta expresión de acá, menos, pasando esto al otro lado, nos daría 1282,05 centímetros cúbicos. Entonces, y, esa altura y, sería igual, esta que queda por encima del agua, en el segundo caso sería 1832,55 centímetros cúbicos sobre 314,16 centímetros cuadrados. O como quien dice que la altura que queda por encima del agua en el caso que se ha metido el bloque dentro del cilindro serían solamente 5,83 centímetros. El 20 dice, una barra uniforme de 3,6, una barra AB uniforme de 3,6 metros de longitud y que pesa 12 kilogramos, está sujeta al extremo B por una cuerda flexible y lastrada en el extremo A por un peso de 6 kilogramos. La barra flota, como indica la figura, con la mitad de la barra sumergida, la mitad de su longitud sumergida. Puede expresarse el empuje sobre el lastre. Este empuje de aquí representa en un diagrama todas las fuerzas que actúan sobre la barra. Hállese la tensión en la cuerda y calcúlese el volumen total de la barra. Entonces, primero que todo tenemos la tensión en la cuerda, el lastre que es plomada al piso, el peso de la barra que actúa en la mitad, en toda la superficie de separación en este caso, porque es la mitad de la barra por ser homogénea. La mitad sumergida implica que sobre el centroide de ella está actuando, de ese pedazo, está actuando el empuje que va hacia arriba. Respecto a la barra, pues las fuerzas están formando un ángulo teta, un ángulo igual a teta. Tenemos entonces que la parte B, para hallar la tensión, vamos a sacar suma de momentos, por ejemplo, en el punto. Entonces, la suma de momentos en O debería ser 0. Tanto T como la de 6 kilogramos harían que la barra girara en este sentido positivo. Y la de 12 trataría de hacer girar la barra en ese punto respecto en el sentido negativo. Entonces, T por el coseno de teta, para que sea perpendicular, por L medios más L cuartos, como quien dice 3 L cuartos, 1 medio, 2 medios, 3 L cuartos.
menos 12 que es esta, por el coseno de teta por L cuartos nomás, que sería, haría girar en este sentido, más 6 kilogramos por el coseno de teta por L cuartos, que la haría girar ahora en este sentido, sería igual a cero. Entonces, el coseno de teta y coseno de teta, dividiendo toda la ecuación, cancelamos. L cuartos y L cuartos, nos quedaría 3t menos 12 más 6 sería igual a cero. Entonces, la tensión sería menos 6, pasan 6 positivos dividido entre 3. La tensión en la cuerda sería de 2 kilogramos. Ahora, calcúlese el volumen total de la barra. Para el volumen total de la barra, ahora la suma de fuerzas en Y sería cero. Entonces, la tensión más E me daría 18 kilogramos. Las dos para arriba, menos 18 igual a cero, o sea, T más E igual 18. Entonces, E sería 18 menos T, que es 2, me daría 16. Ahora, el empuje actúa, sería el peso específico del agua por el volumen sumergido, que es la mitad del volumen total de la regla, que sería B medios, y eso sería igual a esos 16. Entonces el volumen sería 32 dividido entre el peso específico del agua, que es 1 kilo por decímetro cúbico, o sea, cancelando kilos con kilos, nos quedaría que el volumen sería 32 decímetros cúbicos. El 22 dice lo siguiente. El 22 dice que una barra uniforme de 12 libras y 6 pies de longitud, total 6 pies, cuya densidad relativa es 0,5, puede girar alrededor de un eje horizontal que pasa por uno de sus extremos y situado debajo del agua, como indica la figura. ¿Qué peso W debe colocarse en el otro extremo para que la barra quede sumergida solamente 5 pies de esta? O sea, para que la barra queden sumergidos 5 pies de esta. Y B, hállese la magnitud y sentido de la fuerza ejercida por el eje sobre la barra. Entonces, primero que todo tenemos 6 pies de longitud. La mitad de la barra actúa, en su centroide actúa el peso, que serían de 12 libras. O sea que aquí tenemos del centro de la barra a cualquiera de los dos extremos. Tenemos en 3 pies, y además nos dicen que para que queden 5 pies sumergidos, entonces en la mitad, que serían a 2,5 de un extremo, estaría actuando el empuje. Igual, con respecto a la barra, para poder sacar momentos, tenemos que todas las fuerzas, todas las fuerzas están inclinadas un ángulo teta respecto a ella. Entonces, el peso específico de la barra es 0,5 veces el peso específico del agua. El peso específico de la barra sería 0,5 por 62.35 libras por pie cúbico. El peso específico de la barra sería 31.25 libras por pie cúbico. Entonces, ahora sí, la A. El peso de la barra sería la masa de la barra por la gravedad. El peso de la barra sería el volumen de la barra por la densidad de la barra, que eso sería la masa multiplicada por la gravedad. El peso de la barra sería el área de la barra multiplicada por los 6 pies por su peso específico. Entonces, el área de la barra serían los 12 pies, 12 libras, perdón, 12 libras que pesa, dividido entre 6 pies y el peso específico de la barra, que serían 31.25 libras por pie cúbico. Entonces, cancelando libras con libras,
y nos quedaría pasando estos pies cúbicos al numerador dividido entre pies, nos darían pies cuadrados. O sea que el área de la barra es 0,064 pies cuadrados. Ahora, el empuje sería el peso específico del agua por el volumen sumergido. Ese empuje sería 62,35 libras por pie cúbico por 0,064 pies cuadrados, que es el área de la barra, por los 5 pies que tenemos aquí, que están sumergidos. Entonces, pies y pies cúbicos con pies cúbicos se cancelan, entonces el empuje sería 20 libras. Ahora, la suma de momentos en O, vamos a sacar suma de momentos aquí, sería 0. Entonces tendríamos que el W, los 12, respecto a O, harían girar esto en sentido negativo y la reacción en A, que es donde está sujeta la barra en el fondo, trataría de hacer girar respecto a O en sentido positivo. Entonces sería 20 libras por el coseno de teta, que son el empuje, por el coseno de teta por 2,5 pies, estamos sacando momentos por 2,5, que sería la distancia que hay aquí respecto a, menos 12 libras por 3 pies respecto a, menos W coseno de teta por 6 pies totales, sería igual a 0. Estamos sacando suma de momentos. Bueno, es en A, no, sino en A. Entonces nos quedaría coseno dividiendo coseno, coseno, toda la expresión se cancela, pies con pies y pies. Entonces nos quedaría que el peso de la barra W serían las 50 libras menos 36 sobre 6. Entonces el peso de la barra sería 2,33 libras. La parte B. La parte B es hállese la magnitud y sentido de la redacción. Entonces, en este caso, la suma de fuerzas verticales sería 0. Entonces tendríamos que RA, que va hacia abajo, más W, más 2,33, que es el W, 2,33, menos las 20 libras, que es el empuje, debería ser 0. Entonces la reacción en A sería 5,66 libras. El 24 dice que la figura representa un corte transversal de un dique en mampostería cuya longitud perpendicular al plano es 100 pies, o sea, esto tendría 100 pies de profundidad perpendicular al dibujo. La profundidad del agua detrás del dique, o sea, acá atrás, sería de 30 pies, la profundidad del dique, del agua. El material del dique pesa 150 libras por pie cúbico, o sea, su peso específico. Toma el peso específico del agua como 60 libras por pie cúbico. Cambiaron, ¿no? Entonces están tomándola nomás como 60. Hállense las dimensiones X y 2X, X y 2X, para que el peso del dique sea mayor, sea 10 veces mayor que la fuerza horizontal ejercida sobre él por el agua. O sea, que el peso sea 10 veces más la fuerza horizontal que hace el agua sobre él. Entonces veamos esa primera parte. Dice que la fuerza sabemos que es un medio de la densidad por la gravedad por la altura por h al cuadrado. O sea, que la fuerza sería un medio del peso específico del agua por la longitud por la altura del embalse. Sería un medio de 60, me dice que tome la densidad del agua solo como 60 libras por pie cúbico, por la longitud perpendicular al plano, que son 100 pies del dique,
por la profundidad que sabemos que tiene la columna de agua, que son 30 pies elevado al cuadrado. Entonces, pies con cuando le vemos aquí nos queda pies cuadrados, las unidades pies cuadrados y pies nos darían pies cúbicos que con este se cancelan. La fuerza sería de 2.7 por 10 a la 5 libras. Ahora me dicen que el peso del dique entonces sea igual al peso total. El peso del dique sería igual al peso específico del dique por el volumen total. Dicen que el peso del dique sea 10 veces la fuerza, entonces vamos a ver 10 veces esto, sería igual al peso específico del dique por el volumen total. El volumen total es base mayor, esto es, esta figura sería base mayor más base menor por la altura, que es 40 sobre 2, sería el área de esta sección amarilla, por 100 pies que es la profundidad. Entonces nos queda aquí que 10 veces este valor, 2.7 por 10 a la 5, es igual a 150 libras por pie cúbico. Aquí nos queda 2x más x son 3x por, aquí me quedaría 20 por 100, que serían 2000 pies cúbicos. Entonces, libras con libras se cancelan. Tenemos aquí que x, esta x, sería igual a 27 por 10 a la 5 pies, que van a pasar acá, pies cúbicos, sobre pies cuadrados, que van a dar pies en total. Bueno, entonces quedaría sobre, aquí tenemos 3 por 150 por 2000 nos daría 9 por 10 a la 5, 9 por 10 a la 5. Entonces, cancelando el 10 a la 5, nos quedaría que x sería igual a 30 pies. Entonces, sabemos que esto debe tener 30 pies y aquí pues van a haber 60 en total. Ahora, miremos. Si separamos esto, en la parte B me dice eh, contrarresta el dique, la fuerza ejercida por el agua para hacerlo voltear por aquí, o sea, para contrarresta este peso del dique, la fuerza que lo trata de hacer voltear aquí alrededor de O. Entonces, la suma de momentos no sería W1, vamos a calcularlo por partes, el área de este pedazo, W1 por, ya sabemos que estos son 30 aquí, 30 y estos son 30 en la mitad, ya estaría su peso, serían 15, en total serían 45 pies al extremo, más el peso 2, sabemos que aquí hay 30 y que el centroide en un triángulo está a la tercera parte del ángulo recto, o sea que si aquí hay 10 de los 30, aquí quedan 20, 20 pies. Entonces nos quedaría W2 por 20, ¿sí? Que la tratarían de hacer girar ambas, esta así y esta también positivo, menos F por 10 pies, que es la tercera parte de la altura, del fondo hacia arriba. Entonces nos quedaría que el suma de momentos seno sería el peso específico del dique por el volumen 1 por los 45, el PSO2 sería el peso del dique por su volumen 2 por los 20 menos F por los 10. O sea que la suma de momentos sería 150 libras por pie cúbico, que es el peso específico del dique, por el volumen 1, que es 1.2 por 10 a la 5 pies pies cúbicos porque son el volumen 1, que es esta parte de aquí, son 30, 30, perdón, por 40 por 100, que es perpendicular al plano. Da 1.2 por día a las 5 pie cúbico por los 45 pies más 150 libras por pie, que es el peso específico del dique, por el volumen 2, que es el área del triángulo base, la base que es 30 por la altura que es
20 pies, 40 pies, perdón, por 40 pies, sobre 2 por 100. Eso nos daría 0,6 por 10 a la 5 pie cúbico por su distancia, que serían 20 pies, menos los 2,7 que sería la, la, la fuerza F, que serían 2,7 por 10 a las 5 libras por 10, que es lo que trataría de hacerlo girar por O, aquí, que su brazo sería 10. Entonces la suma en pies cúbicos con pies cúbicos, pie cúbico con pie cúbico, y nos quedaría entonces que la suma de momentos en O, aquí, nos quedaría 9.873 por 10 a las 5 libras por pie. Tenemos libra a pie, libra a pie, libra a pie. Bueno, ahora entonces, el dique sí contrarresta la fuerza ejercida por el agua que trata de volcarlo, porque sabemos que el momento nos da positivo, o sea que se sostiene, el peso, los dos pesos, contrarrestan el momento que el dique lo trata de hacer voltear. Entonces, sí, sí lo sostiene. Es- Ahora, la parte C me dice que si la altura del embalse fueran 40 pies, o sea, la máxima, ¿qué pasaría entonces? Entonces calculamos la nueva fuerza ya con esta altura de aquí ya por 40 en vez de 30, nos da 48 por 10 a las 5 libras. Eso implica que la suma de momentos en O, entonces, sería esto mismo, pero aquí vamos a tener